razón. En Mateo 24:3 tenemos precisamente la palabra que dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y bueno, en función de esta pregunta triple, es que hemos estado estudiando acerca de los eventos futuros, eventos obviamente que están por suceder, algunos de ellos obviamente primero, y esto va a desatar, ¿verdad?, los demás. Todo va ligado, todo está ligado, todo va de la mano, y bueno, tenemos que prepararnos espiritualmente para que algunos de estos eventos ya ni los experimentemos, porque algunos están diseñados para los que se van a quedar después del arrebatamiento. Amén. Yo no sé si tú, mi hermano, pero como cantaba ese cantante puertorriqueño: me voy a mudar, hermano, me voy a mudar. ¿Sí? Consiga ese tipo de canciones, ¿verdad?, que son muy bíblicas. Decía: me voy a mudar, hermano, me voy a mudar. ¿Por qué? Porque hay una promesa que Jesucristo viene por nosotros. Amén. Y nos vamos a mudar a las moradas que el Señor ahorita está preparando para nosotros. Amén. Ok, hemos visto precisamente acerca de los eventos futuros, pues varias cosas. Cuando le preguntaron a Jesús esto, Jesús responde diciéndole a sus discípulos, y dentro de su respuesta incluyó todo aquello que tiene que ver precisamente con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Les he dicho en varias ocasiones que Jesús, cuando da su respuesta, utiliza un lenguaje simbólico, obviamente un lenguaje profético, cuando está describiendo principalmente aquello que tiene que ver con su retorno, con el glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así es que nosotros tenemos que estar muy listos para experimentar, hermano, las bendiciones de Dios. ¿Ok? Lo primero, fíjense bien, que se va a dar con respecto a la segunda venida. Vimos que va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Amén. Y hablamos, ¿verdad?, acerca de la señal, acerca de aparecer, acerca precisamente de cuál será la señal que aparecerá. Fíjense bien, y si dice la Biblia, algo muy importante, si dice la Biblia, fíjense bien que esta señal será visto por todas las tribus de la tierra, y ellas, por cierto, en lugar de gozarse, de alegrarse, se lamentarán. Así como luego se lamentan cuando los cristianos llegan a alguna reunión, ¿verdad?, que se ha preparado precisamente para hacer a veces hasta cosas indebidas, y ven llegar a un cristiano, ¿sabes qué?, te conviertes en un aguafiestas. Bueno, pues así Jesucristo se va a aparecer la segunda ocasión, y sabes, en lugar de gozarse porque Jesucristo viene por segunda ocasión, muchos que estarán en la tierra vivitos y coleando para aquella época van a lamentarse. Entonces, cuando el pueblo de Dios recibió precisamente recibió a Dios al descender en el monte Sinaí, veíamos que fue acompañado por relámpagos, truenos y todo esto. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros recordemos todo lo que la palabra del Señor dice, lo que hemos recibido, lo que hemos estudiado también, y veíamos también qué es lo que aparecerá en el cielo. Y bueno, la palabra de Dios nos dice que es la señal del Hijo del Hombre, y bueno, veíamos y estudiábamos a fondo con qué tenía que ver esta señal, y en dónde aparecía la señal del Hijo del Hombre, y por qué se dará en el cielo la señal dicha precisamente por nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos viéndolo. Ahora, con respecto a lo segundo que nosotros estudiamos, que tiene que ver con el lamento mismo de todas las tribus de la tierra, ¿sí? Veíamos obviamente y estudiábamos la palabra lamentar, ¿sí?, de que muchos van a hacerse pedazos, van a golpearse el pecho en aflicción y van a estar verdaderamente cautivados, obviamente, por un dolor en sus corazones, porque Cristo está regresando. Y por cierto, dice la Biblia que Él regresa en gloria y en poder. En otras palabras,
Él no regresa para morir de nuevo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Sino que Él regresa ni más ni menos precisamente para poner en orden todas las cosas. También vimos, ¿verdad?, que con respecto a esto, vimos que todos verán a Cristo viniendo sobre las nubes del cielo, ¿sí? Todos. Imagínense que va a ser tan impactante que en cualquier posición que se encuentren en el mundo o en la tierra, van a poder observar esa señal. Así es que va a ser algo espectacular, va a ser algo que no vamos o van, porque yo espero ya no estar para esta ocasión, pero déjame decirte algo porque me voy en el arrebatamiento con el Señor y sabes, va a ser tan impactante que todo el mundo lo va a ver, todos verán a Cristo. Y déjame recordarte que en el arrebatamiento de la iglesia no se verá a Cristo, será en un abrir y cerrar de ojos, será como un relámpago que cruza del oriente al poniente. Dos estarán en una cama, dice la Biblia, uno será tomado, el otro será dejado, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, todo mundo lo verá, todo lo estará mirando fijamente, será tan sorprendente, estarán con los ojos abiertos con el asombro al ver al Señor precisamente regresando por segunda ocasión, ¿verdad? Y veíamos también que así como si fuera uno de los vehículos predilectos para transportarse, por llamarle de alguna manera, al Señor, son las nubes, ¿verdad? Y aquí el Señor habla precisamente que otra vez Él viene en las nubes, y aquellos ángeles cuando los discípulos vieron irse al cielo, dijeron, así como lo estás viendo que se va a ir, que se está yendo, perdón, así un día lo vas a volver a ver que regresa, ¿sí? Entonces, vimos también en cuántos casos, o por lo menos algunos de los casos que menciona precisamente donde actúan estas nubes como el vehículo para transportar. Y sabes, Cristo mismo afirmó que Él venía en las nubes, fíjense bien, en las nubes del cielo cuando estaba ante el sumo sacerdote, precisamente antes de ser totalmente enjuiciado y llevado a la cruz, es decir, crucificado, ¿sale? Entonces, vimos precisamente que Cristo, algo muy importante, que Cristo cuando venga la segunda ocasión, Él fue tomado del monte de los olivos, pues Él mismo va a regresar al mismo monte de los olivos, ahí sí pone su pie, y dice la palabra del Señor en Zacarías 14:4, que precisamente el monte va a ser partido, ¿sí? Y es muy claro cómo nos habla que sea al sur, que sea al norte, que sea al este, al oeste. Entonces la palabra del Señor nos menciona precisamente todo esto. Entonces veíamos que probablemente Cristo vendrá desde el oriente, ¿sí? Vimos también que Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén desde el monte de los olivos, es decir, desde el oriente o del este. Así es que tenemos evidencias bíblicas para poder, ¿verdad?, sospechar que Jesucristo viene. Entonces vimos que ese mismo escenario de su agonía sería o será el escenario de su gloria. De ahí fue tomado, ahí mismo va a regresar para la gloria y la honra del Señor. Ahora, con respecto al propósito de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, vimos en 2 de Tesalonicenses 1, 6 al 10. Quiero que vayamos a 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 10, y vamos a leer estos versículos. Tú incluso allá en tu casa, con la tranquilidad del hogar, puedes leer un versículo antes que te va a ayudar a entender un poquito mejor. Puedes leer desde el 5, pero ahora mismo vamos a leer solamente del 6 al 10. La palabra del Señor dice así: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación, noten, pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. ¿Con quién? Con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán
pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Así es que, hermano, vimos la vez pasada, ¿sí?, la parte esa donde inicia esta porción bíblica, dice porque es justo delante de Dios, ¿verdad? Esto es justo. Veíamos que incluso es equitativo. Esta palabra justo significa equitativo. Vimos precisamente también que aún se traduce como santo. Es santo que Dios actúe, ¿verdad?, de cierta manera. Y yo sé que muchos pueden criticar esta situación, pero se les olvida que Dios es un Dios justo. Y yo les ponía el ejemplo, oye, ¿cuántos de tus hijos, si no llegan a tu casa o uno de ellos, le dices aquí quiero que estés a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche o a las 10 de la noche, y tú lo recibes con mariachi si llega a las 3 de la mañana, ¿verdad? O hasta las 9 de la mañana o 10, como me equivoqué al principio? ¿Sabes una cosa? Yo creo que lo crucifican, lo matas, ¿sí? Entonces, hermano, es justo delante de Dios. Es justo, recuerden esto, ¿verdad? Porque estamos muy acostumbrados a que nos hablen, a ver un Dios lleno de amor, de misericordia, de bondad. Escúchame bien, pero no queremos ver la parte de Dios cuando habla de que Él es un Dios justo, de que su justicia un día se tiene que manifestar y Él va a actuar conforme, ¿verdad?, a esta justicia. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros recordemos todos estos detalles. ¿Por qué? Porque los justos, veíamos de una manera hermosa, precisamente son las personas, son aquellos que les gusta observar la dique, es decir, la regla, la costumbre, el derecho. No cualquiera es llamado justo, ¿verdad? Y sabes, obviamente que esto se utiliza especialmente en el cumplimiento de los deberes hacia Dios. Es justo, ¿verdad?, que nosotros le sirvamos. Es justo que nosotros le entregamos nuestra vida. Es justo que seamos más santos. Es justo que le demos tiempo al Señor. Es justo que lo dejemos participar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, esta palabra, justo, es algo que va a hacer temblar a muchos y va a provocar hasta críticas para Dios. ¿Por qué? Porque quieren seguir viendo un Dios tolerante, amoroso, en paz, y que no toma la justicia, ¿verdad?, en su mano. Ahora, ¿qué era justo? ¿O qué va a ser justo en aquel tiempo? Pagar con tribulación. Escúchame bien. Pagar con tribulación, ¿a quiénes? A los que os atribulan. Pagar con tribulación. Yo puedo contarte algunos casos, ¿verdad?, de gente que ha muerto. Junto con esto, recuerden que vimos el clamor que nos menciona el libro de Apocalipsis, de aquella multitud vestida de blanco que le dice al Señor, ¿hasta cuándo, verdad? ¿Cuándo vas a llevar a cabo esto? Y sabes, apenas hace unos años atrás, bueno, no tantos, uno y medio, algo así, llegamos a una reunión de pastores con nuestra autoridad espiritual, el hermano Wayne Myers, y déjame decirte algo. Nos platicaron precisamente de un pastor que iba en el transporte público con su familia, iba a comprar algunas cosas a su esposa, a sus hijos, y subieron, ¿verdad?, unos y dijeron, ¿quién es el pastor fulano de tal? ¿Quién es fulano de tal? Y él dijo, yo soy. Lo bajaron y hacia el pie del microbús o del camión lo empezaron a machetear. Enfrente de todos, incluyendo su esposa y sus hijos. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿con qué va a pagar Dios todo esto? ¿Acaso Dios siempre va a estar con los brazos cruzados sin hacer nada en favor, escúchame bien, de aquellos que le aman y le buscan, y que incluso en función a esto, sobre la base de su amor, de su gratitud, escúchame bien, están sirviendo a Dios? Dios un día va a pagar con tribulación a los que están atribulando. La palabra pagar obviamente es recompensar. La palabra pagar es obviamente dar, ¿sí?,
algo debido, algo justo, algo que se merece a la gente, entonces Dios va a pagar con tribulación a aquellos que están atribulando a su pueblo, ¿verdad? Y yo les decía, solamente mencioné la palabra contenida en este versículo, pero déjame decirte algo, les dije simple y sencillamente que con la misma vara con que tú mides serás medido. Entonces, no se te olvide esto, con la misma vara que tú mides serás medido. El que atribula o el que esté atribulando al pueblo del Señor hasta aquel momento, hasta aquel día, hasta aquel instante, aquel segundo, escúchame bien, o aquellas milésimas de segundo, por exagerar un poco, con la vara que él ha medido será medido, ¿sale? Se le va a pagar precisamente con tribulación. Entonces, ¿con qué se les va a pagar a los que atribulan a los cristianos? Con tribulación. Va a haber una presión de parte de Dios, va a haber estrechez, va a haber angustia, van a ser atribulados. No sé, mira, luego a mí me molesta un poco, incluso algunas escenas, algunas películas, algunas representaciones, porque presentan a Satanás, escúchame bien, presentan a Satanás, está en medio de las llamas, está sentado en un tremendo trono, las llamas le zumban por acá, llegan, ¿verdad? Los demonios le rinden cuentas, les dan instrucciones él mismo. No, él va a estar sufriendo. Apréndaselo de una vez. Amén. Él va a estar sufriendo. Y todos aquellos que han atribulado al pueblo de Dios, a los cristianos verdaderos, genuinos. Fíjense bien cómo lo estoy diciendo, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen que son, pero la verdad es que no lo son. Entonces, sí, Dios va a pagar a los que atribulan a los cristianos. Entonces, les va a dar su merecido. No es porque Él sea injusto, no, es que se lo merece. ¿Me entienden? No es que Dios debe de fluir siempre en amor, no. Un día el mundo entero va a conocer la faceta de Dios, escúchame bien, en cuanto a ser un juez justo, ¿verdad? En cumplimiento de su propia palabra. Entonces, déjame decirle algo, que esto significa precisamente tribulación, o atribular significa presión de todo aquello que constituye una carga para el espíritu. ¿Sabes? Dios va a tomar manos en el asunto, y gloria a Dios por todo ello. Ahora, ¿a quién se les va a pagar con tribulación? Obviamente a los que están atribulando al pueblo del Señor. Van a estar en sufrimiento, van a estar en prisiones, ¿verdad? Y déjame decirte algo, van a tener precisamente un sufrimiento intenso, duradero, por toda la eternidad. ¿Oyeron? Por toda la eternidad. Ahora, veíamos precisamente, en tercer lugar, que el Señor va a venir para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio. Fíjense bien, Dios les va a dar ¿qué? Retribución. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios. ¿Sabes qué? Comparte la palabra de Dios, no te desanimes, hazlo con amor, hazlo con entrega, hazlo con compromiso con Dios, hazlo con compromiso precisamente por la palabra misma, pero hazlo incluso con compromiso por los perdidos, aunque ellos no entiendan nada. Pero un día, cuando la gente ha rechazado, vez tras vez las oportunidades que Dios le ha dado, ¿sabes? Si la gente no se interesa en conocer a Dios de una manera intensa, de una manera hermosa y maravillosa, ¿sabes? Un día van a recibir la retribución adecuada, apropiada, de parte de Dios. Qué tremendo, porque va a haber mucha gente que va a tener la oportunidad de conocerle y sin embargo están decidiendo no conocerle, ¿sabe? Tú puedes ir, ¿verdad? Es más, muchos hijos de cristianos van a estar ahí porque vienen a regañadientes, van a estar ahí, ¿verdad? Como si le estuvieran haciendo un favor a Dios. A veces tienen una actitud como si le estuvieran haciendo un favor al pastor mismo, a la pastora, a los líderes, a la iglesia, y a veces tienen actitudes incluso como para hacer molestar y decir, mira, ¿sabes qué? Si vas a estar así, mejor agarra y salte, ¿no? ¿Verdad? ¿Sabes?
Un día, Dios nos va a llamar a cuentas. Por favor, acuérdate de este día. ¿Sale? ¿A qué fecha estamos hoy? 30 de julio del 2017. Yo no sé si esto vaya a suceder más o menos en nuestro tiempo, en el año 2050, que no falta mucho, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. Cuando estés frente a Dios, vas a decir, ah, caray, sí es cierto. Yo me acuerdo que el pastor ya peinaba canas, estaba arrugado, cachetón y todo eso. Y va a decir, sí nos habló de esto. Porque no va a haber excusa. Qué triste que teniendo la oportunidad de conocer a Dios, estén decidiendo no hacerlo, no conocerlo. Entonces, va a dar retribución a quienes, a aquellos, ¿verdad?, que no conocen a Dios. Y ahora yo entiendo, y les decía en su momento, esa palabra precisamente cuando dice la Escritura que Dios destruyó a su pueblo, escuchen, por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros le conozcamos plenamente. Dios quiere que tengamos intimidad plena con Él, ¿me entienden? La palabra conocer es tener esa intimidad con Dios, es tener esos momentos, esos tiempos con Dios. Entonces, hay muchos alrededor del mundo que hablan de Dios, recomiendan a Dios, escúchame bien, pero no conocen a Dios. Un día yo estaba en una de las prisiones de aquí de la Ciudad de México y yo recuerdo que yo me daba a la tarea de preguntarle a los que ya asistían a la iglesia que se encuentra dentro de la prisión, y le dije, oye, ¿y cómo fue que tú llegaste? ¿Qué crees? Alguien me vio tan mal, andaba en las drogas, ¿verdad? Y andaba perdido, había perdido a mi esposa, a mis hijos, mis padres ya no venían a verme. Y le digo, ¿y cómo fue que realmente conociste al Señor? Dice, ¿qué crees? Una persona me dijo, ¿de verdad quieres conocer? ¿Quieres cambiar? Dice, sí quiero cambiar. Ok, ¿quieres cambiar de verdad? Sí, vete ahí con los hermanos, vete con los cristianos, vete a la iglesia cristiana. Y le digo, oye, y luego saltó una pregunta en mí, ¿verdad? Y obviamente llegaste y te involucraste, claro. Pero digo, ¿y el otro que te recomendó que vinieras, viene aquí a la iglesia? ¿De qué cree que no? Nunca ha llegado a la iglesia. ¿Sabes qué? Hay muchos que saben cuál es el remedio a sus problemas. Saben cuál es la solución a sus problemas. Pero un día, escúchame bien, Dios nos va a llamar a cuentas porque hasta andamos recomendando. Es más, aquí dice, primeramente Dios, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero un día Dios te va a reclamar. ¿Sabes qué? Es como cuando tú llegas a un examen, digamos, y te preguntan, ¿verdad? Una ecuación de esas difíciles que solamente a muy pocos entendemos, ¿verdad? Y ¿sabes una cosa? Te llegan, te preguntan, y tú dices, yo no vine a esta clase. Esto es que yo no vine a esta clase, ¿verdad? Que no te justifican, sino que te aplican. Es tu problema. ¿No viniste? Es que yo no vine el domingo pasado en esta primera parte. Sería tan amable, pastor, de predicarme o de enseñarme cuando no estuve en la iglesia. Su pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Amén. Entonces, nosotros debemos de considerar más en serio las cosas de Dios. Prepárate, porque un día les voy a predicar de ese hombre que llega y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Llegó al seno, ¿sabes? Estaba ya sufriendo, le dice, oye, manda a ese Lázaro porque ven me moja mi lengua. Y le digo, no, espérate, no puede pasar nadie ni de aquí para allá ni de allá para acá. No, pues entonces, pues entonces mándalo con mis hermanos porque tengo 5 de ellos, mándalo con mis hermanos. Estaba bien consciente. Hermanos, estudien y reestudien esto que Jesucristo mencionó hace 2000 años atrás. Escúcheme, bien consciente. Dile que esto es real. Un día Dios les va a llamar a cuentas. En mi primer viaje a Madrid, hermano, el último día de predicación en Madrid, había una congregación que se estaba reuniendo en un templo que rentaban o les prestaban, no era suya las instalaciones.
Entonces Dios me dijo, predica acerca de evangelismo. Y uno de los puntos que incluí, estoy hablando del año 2000, estoy hablando de hace 17 años. Y me acuerdo de algunas cosas que les prediqué a esa congregación. Y yo le decía a la congregación, ¿cuántos de tus parientes están diciéndole algo así a Dios? Mándalo a mi casa, mira, ya están mis hermanos, son difíciles, pero ¿qué crees? Que no se desanimen, dígales que esto es real. Y bueno, yo di un mensaje así, ¿verdad? Como para despertarlos, para evangelizar. ¿Y qué creen, hermano? Esto va a sonar exagerado, pero escúchenme bien. Entre la gente la gente ya no aguantó más. Y estaban así. Primero 1, 2, 3, 4. Me acuerdo bien, fue mi primer viaje a Madrid. La gente no estaba evangelizando. Déjame decirte algo. Un día va a venir la retribución de Dios. Escúchame bien. Entonces, esta retribución, fíjate bien, esto de hacer justicia, como lo veíamos, escúchame bien, tiene que ver precisamente con todos. Se les va a aplicar lo mismo a aquellos, fíjense bien, que no conocieron a Dios. Muchos han tenido la oportunidad. Yo pertenecí a una iglesia, hermano, donde todos los sábados, escuchen, todos los sábados, más o menos, el 95% de la iglesia llegaba a evangelizar. Se formaban dos grandes grupos, evangelizábamos, pasábamos la película Jesús, basada totalmente en el Evangelio según San Lucas. Hacíamos un trabajo tremendo, andábamos discipulando, visitando, a veces nos daban datos falsos, como siempre luego lo hace la gente, pero déjame decirte algo, llegó un momento que teníamos tantas personas que habían hecho su profesión de fe por Jesucristo, que dijo nuestro pastor, yo creo que les vamos a pasar trabajo a las iglesias que están aquí alrededor. Y el pastor se dio a la tarea de visitar las iglesias, de decirle, miren hermanos, toda esta gente ya está entregada a Cristo, lo único que tienen que hacer es discipularlos con sus materiales, con sus métodos, con todo, ¿verdad? Escúchame bien, ustedes háganlo. ¿Y qué creen? No quisieron. Y viene el pastor con nosotros y nos dice, ¿qué creen? No quisieron, así es que nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Qué tremendo. Pero déjame decirte algo. Un día, muchos que dicen conocer a Dios se van a llevar la sorpresa mayúscula, la más grande de su vida. Presumen que conocen a Dios, dice la Biblia, pero con sus hechos, con sus actos, dicen todo lo contrario. Ahora, el Espíritu Santo ahí no se midió, como utilizaba esta expresión hace muchos años en mi época cuando estaba en la prepa. ¿Sabes qué? Es muy importante que nosotros entendamos que el que conozcamos a Dios es sumamente importante para Dios mismo, pero obviamente también para nosotros. Entonces, hermano, es justo, dice la palabra de Dios, pagar, es justo que Dios haga esto a los que no conocieron a Dios, los que tienen la oportunidad, los que vienen a la iglesia. Hay muchos que no están interesados en conocer verdaderamente a Dios, y que se agarren muchos predicadores también, muchos predicadores, muchos disque maestros de la Escritura. ¿Sabes por qué? Porque ellos mismos no están provocando que la gente que están pastoreando, la gente que los está siguiendo, precisamente despierten hambre por conocer a Dios. Muchos van a enfrentarse a esta situación. Muchos van a pagar las consecuencias. Todo por ganarse el aplauso, las palmaditas en el hombro, en la espalda, hermano. Qué bien estuvo el mensaje hoy. Fue solo de 15 minutos, por el amor de Dios. Tenemos que conocer a Dios. Y si Dios es infinito, y si Dios es eterno, aunque vivamos una vida, escúchame bien, entregada a Él, nunca terminaremos, escúchame bien, de conocer toda su palabra.
pero Dios quiere que le conozcamos a Él. ¿Sabes? Debe de haber interés verdaderamente por conocer a Dios. El conocer a Dios es fundamental delante de la presencia de Él. Vimos también, ¿verdad?, que Dios les va a pagar a los que no obedecen, noten, al Evangelio. Quiere decir que el Evangelio tiene mandatos, tiene mandamientos, tiene estatutos, tiene preceptos. El Evangelio, escúchame bien, tiene mandamientos hasta para dar. Hay algunos que afirman que hay 365 mandamientos. Y hay algunos que no cumplen ni siquiera los 10 que todo el mundo se conoce. Que todo el mundo los conoce. Piensan que son 10 solamente. Pero escúchame bien, es muy importante que nosotros entonces tengamos esa actitud de obedecer el Evangelio en toda la extensión de la palabra. Si la palabra de Dios dice, ¿verdad?, tengo que hacer esto, hagámoslo. Si la palabra de Dios dice, no debes de hablar de esta manera, no lo hagas. ¿Me entiendes? Entonces es muy importante, hermano, obedecer al Evangelio. Veíamos que la palabra obedecer es oír bajo. Es, escúchame bien, tener una actitud sumisa y humilde. Y les hablé de una de nuestras maestras que la honramos, pero honramos su memoria en esta hora. ¿Por qué? Porque realmente fue humilde para recibir a través de hermanos menores, a través de hermanos menos preparados, a través de hermanos, escúchame bien, que llevaban años, ¿verdad?, menos que ella en el ministerio. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros entendamos todo esto. Y vimos que hay que obedecer la doctrina, hay que obedecer el Evangelio. Escúchame bien, va a ser el día donde no vamos a marear a Dios, no vamos perdón con este término, pero no vamos a chorear a Dios, ¿verdad? Ahí será el día de la verdad. Ahí será el día de la verdad. Entonces nosotros, ¿verdad?, veíamos qué es lo que nos dice Dios en su palabra, ¿sabes? Veíamos que Pablo fue utilizado por Dios para compartirle a los Gálatas, pero también a la iglesia de Roma con respecto a estos principios tan importantes. Pero yo quiero compartirte hoy. Después de este resumen, quiero compartirte hoy. Fíjense bien, que esta gente que va a recibir tribulación de parte de Dios, ¿por qué? Porque ellos hicieron un estilo de atribular a los cristianos, al pueblo de Dios. ¿Sabes? Aún entre cristianos se atribulan. ¿Cómo la ven? Entre un aparente cristiano puede atribular a otro cristiano. Eso yo ya lo entendí. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que estos van a sufrir pena de eterna perdición. ¿Nota? ¿Pena de qué? De eterna perdición. Yo he notado a través de los años, escúchame bien, que la gente está, y sobre todo los chavos, los han mentalizado, los han llenado. Ellos no lo saben, ¿verdad? Se sienten que lo saben todo, nadie los puede criticar, señalar. Y menos los papás, y menos los pastores, ¿saben? Pero yo he visto que los han manejado, los han manipulado, fíjense bien, con vil mercadotecnia. Escúchame, yo fui gerente de mercadotecnia de una empresa aquí en la Ciudad de México. Pero déjame decirte algo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, hay que vivir el momento. Vive la vida. Tú eres tú, ¿verdad? Y bueno, no sé, la generación emperador que le gusta ordenar. Y bueno, los psicólogos pueden llenar de muchas definiciones, conceptos, ideas, lo que tú quieras, hasta teorías. Pero déjame decirte algo. Un día la palabra de Dios dice que van a sufrir pena de eterna perdición. ¿Están conmigo? Dios no está jugando, ¿no? Dios va en serio. Los que estamos jugando tal vez somos nosotros, pero Dios va en serio. La palabra de Dios dice, lo leo
de nuevo, ¿verdad? Los cuales, versículo 9, sufrirán pena de eterna perdición. Y noten, excluidos de la presencia del Señor, pero también excluidos de la gloria de su poder. Cuando Él venga en aquel día para ser glorificado, nota, para ser glorificado en sus santos, aquellos que se han guardado van a recibir una bendición grande. Sufrirán. ¿Sabes qué, hermano? Aquí hay un juego tremendo de palabras. Pero déjame decirte algo. Está hablando, en pocas palabras, de pagar el precio. ¿De pagar qué? El precio. Está hablando precisamente de pagar como una pena. ¿Sabes que hay algunos predicadores en algunas iglesias, incluso algunas personas dicen, no, es que nunca debes decir vale la pena, porque una pena se paga, escúchame bien, cuando tú precisamente has caído para pagar por tus hechos? ¿Entienden? ¿Están conmigo o no? ¿Sí? Entonces, muchos consideran que no es válido utilizar dentro de nuestras palabras, de nuestro vocabulario, escúchame bien, el término pena. No digas vale la pena, escúchame bien. Pero aquí la palabra de Dios dice que lo que nosotros tenemos como sufrirán es la palabra tino, fíjate bien, en griego, y mira, viene, por cierto, una palabra que es tío, como nosotros lo decimos, pero es pagar el precio. ¿Sí? Pagar el precio. Es pagar como una pena. ¿Sí? Entonces, hermano, es pagar, está hablando de castigo. ¿Cómo? ¿Cuándo castigan a alguien? ¿Solo porque es muy malo o porque se lo merece? Un verdadero castigo es porque se lo merece. ¿Oyeron? Ahora, la palabra pena, fíjense, aquí es la palabra dique con cada kilogramo. Dique. Es lo mismo cuando nosotros hablamos de lo justo. ¿Sabes qué? Entonces, fíjate bien, van a pagar el precio, fíjense bien, por la pena. Lo que está diciendo el Señor, fíjate bien, en el original griego, está diciendo, van a pagar el precio justo, el precio recto, van a pagar, escúchame bien, fíjense bien, por sus principios que los han movido, las decisiones que han tomado y la ejecución tanto de sus principios, de sus decisiones. A mí cuando me preguntan, ¿para ustedes qué es la vida? La vida, les digo, es decisiones. Luego los hijos critican mucho a los padres. Herencia de Jehová son los hijos. Yo sé que la Biblia dice esto, pero déjame decirte algo. Yo puedo tener los peores padres, pero si tengo la oportunidad de conocer al Señor, esto me va a ayudar, obviamente, para que cuando me toque la bendición, la responsabilidad y el privilegio de ser padre, obviamente que voy a ser mejor. ¿Por qué? Porque tengo la ayuda de ese Dios todopoderoso. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando hablamos de sufrir la pena, estamos hablando de pagar el precio, de pagar la pena, el castigo, escúchame bien, justo. Dios no es un Dios injusto. Es más, yo creo, escúchame bien, que precisamente, bueno, hace muchos años, y yo me acuerdo que lo canté mucho, el canto ese de Marco Barrientos que dice, y será llena la tierra de su gloria. Ahorita la garganta no me ayuda, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. ¿Por qué dice la Biblia que será lleno? Piensa bien. La tierra llena de su gloria. La Biblia dice que será llena del conocimiento de Dios. Ahora, ojo. ¿Por qué? Todos van a conocer de Dios. Nadie va a llegar con que, ¿qué cree que a mí no me dijeron? A mí no me contaron, ¿verdad? ¿Sabes? Yo sé que a veces aquellos que somos un poco incisivos para decir, no, lo que necesitas es arrepentirte. Lo que necesitas es ponerte a cuentas con Dios. ¿Oyeron? ¿Lo escúchame bien? Yo sé que caemos pesado. Queremos seguir viviendo la vida como se nos da la gana, sin reglas, sin principios, sin horarios, sin que nadie nos marque. Bueno, nosotros hemos tenido hasta cristianos en esta iglesia que dicen, es que yo quiero servir a Dios sin cargas. ¿Cómo es eso? Sin sujetarme a mi líder. Yo mismo, dirigido por Dios, puse el líder. ¿Me entienden? ¿Y cómo que tú no te quieres someter al líder?
Imagínate, les digo, si yo te hago caso, yo mismo estoy diciendo, este líder fui inspirado por Dios para ponerlo, ¿verdad? Y ahora te autorizo que lo desobedezcas. ¿En qué papel quedo yo? Amén. Entonces, hermano, nosotros estamos hablando de pagar un precio, sufrir la pena, escúchame bien, porque Dios es justo. Porque la justicia de Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural y de una manera poderosa. Amén. Y un día hablando con un hermano, y tal vez esto me lleve a que algunos me señalen, pero un hermano cometió un delito. Yo lo sabía, yo lo conocí, lo conozco, cercano de alguna manera. No pertenecía a esta iglesia ni a ninguna de Nuevo Pacto en Cristo, pero cometió un delito. Había defraudado a mucha gente, Y yo me acuerdo que llegué a una junta de pastores y el pastor local de esa iglesia, aunque no asistía a la junta, pero ahí tocó la junta y dice, oiga, ¿usted qué sabe del hermano tal? No, pues está en la cárcel, ya lo fui a ver. ¿Y qué pasó? Yo le dije, yo lo fui a ver. Pero ¿sabes una cosa? Él manda a su abogado así, porque para esto trae unas cadenotas así de oro, él es empresario. A ver, era su abogado. Quiero que trates este asunto. A ver, dígame, ¿en qué celda está? ¿Cómo está? Y ya le di todos los datos. Y ya se va el abogado y le digo, oiga, pero si cometió un delito. ¿Usted lo va a defender cuando cometió un delito? ¿Me entienden? Dijo el hermano, las pequeñas cosas que hacemos como padres, hasta aplaudiéndole a veces a nuestros hijos. Ay, qué bonito, dijo una mala palabra. A ver, dile otra vez. Los estamos forjando. Ay, mira, se burló del anciano. Y al rato escuchan decir, ay, no le hagas caso a tu abuelo ya está ruco, ya está viejo, ya está chocheando, y una serie de cosas. Tú mismo estás sembrando la deshonra para cuando tú seas abuelo. Escuchen. Por eso, gloria a Dios por mi madre. No era cristiana, nunca lo fue. Murió sin serlo. Pero déjame decirte algo. Ella nos recomendaba hasta con el policía. Si usted lo ve que le falta el respeto a un anciano, me lo trae de las orejas, de las greñas, me lo trae arrastrando. Y yo aquí lo meto en orden. No, estábamos bien recomendados con toda la policía. Bien recomendados. Entonces, ¿qué hacíamos? Hermanos, si mi mamá era una niña con el palo de escoba. Yo creo que era beisbolista, yo nunca conocí bien su testimonio, pero yo creo que lanzaba en las grandes ligas, porque cuando se echaba a correr, en especial uno de mis hermanos, le aventaba unas rocas que... tremenda. Entonces, hermano, estamos hablando de algo justo, de algo recto, de algo derecho. ¿Oyeron? Entonces, es muy importante. Fíjense bien, ¿por qué? Porque esto está hablando, sufrirán pena de eterna perdición. ¿Sabes qué es lo que está pasando con la radio y la televisión? ¿Por qué los chavos, sobre todo los chavos y algunos adultos y algunos ya hasta ancianos, están viviendo como se les da su regalada gana? Porque piensan que esta vida es la única que se va a vivir. Pero cuando nosotros sembramos para la vida eterna, nos vamos a cuidar en esta vida. Por supuesto, vamos a dar kilos de a kilo. Miren, apenas ayer o antier pasé por una gasolinería, tenía una manta enorme que decía, aquí sí damos litros de a litro. ¿Qué te está tratando de decir? Que hay gasolinerías que no están dando litros de a litro. Imagínate que tú tengas un negocio, hermano, donde vendas por kilogramo y tú pongas ahí, aquí sí vendemos el maíz, el frijol, el arroz y todo, damos kilos de a kilo. Yo no sabía que había kilos de otros, ¿verdad? Pero escúchame bien, estamos hablando de lo eterno. Los chavos no tienen una idea de lo que es lo eterno. Viven al instante, viven el momento, disfruta, ¿verdad? Hoy y solamente hoy.
pero nosotros tenemos que aprender para que incluso nuestro corazón esté en lo eterno. Y cuando nosotros estamos en lo eterno, vamos a decirle a Dios: tú no te mereces que yo te falle. No mereces que yo te falle. Oportunidades de pegar todos tenemos. Pero escucha, pero cuando tu corazón, tu vista, tu visión es caminar por esas calles de oro, cuando tu visión es ver ese mar de cristal en compañía del Señor y tal vez de unos o dos o tres ángeles, tú vas a empezar a vivir de una manera diferente. ¿Sabes? La otra vez, predicando en otra iglesia, me acordé que en uno de estos diciembres es muy difícil darle una sorpresa a mi esposa, ¿sabes? ¿Saben? ¿Sí saben ustedes? Sí, yo lo sé. Cuando es su cumpleaños, ustedes lo saben. Algunos han hasta sufrido por eso. Pero bueno, le dije a mi esposa: ¿qué crees? Necesito hablar con Josué. Yo así serio, como preocupado, ¿no? Pero Josué y yo ya teníamos un plan. Le digo: mira, hijo, yo le voy a decir a tu mamá, ¿verdad?, que nos vamos a ir a comer. Pero lo que quiero es comprarle un regalo, el regalo de Navidad. Y bueno, fuimos, comimos, ¿cierto? Pero le compro un regalo, y cuando tomo el regalo para envolverlo, ahora necesito un lugar donde envolverlo. Y me meto en el centro de la Ciudad de México y dije: aquí mero. Y cuando voy entrando, me empieza el dueño del negocio a bromear, pero con las empleadas. Uy, hermano, no lo hubiera hecho. Me empieza a bromear. Le digo: oiga, ¿tiene usted para envolver? Y me dice: ¿cuál de todas quiere que se las envuelva? ¿O quiere que se la devuelva? ¿O cómo quiere? Y yo me le quedo viendo. Le digo: mire, déjeme decirle algo. Yo le puedo decir muchas cosas. Le voy a decir por lo que soy. Soy un hijo de Dios. Soy un cristiano verdadero. Soy un siervo de Dios. Soy un pastor. Y si yo quiero buscar algo en el sentido que usted está pensando, yo lo encuentro todo con mi esposa. Este hombre ya no llama a dónde meterse. Espérense, todavía no. Yo encuentro todo en mi esposa. Para eso me casé. Porque si hubiera andado buscando a otras, yo sé que no tengo ninguna clase de impedimento humanamente hablando, pero Dios controla mi vida. ¿Me oyó? Y las empleadas estaban así: sí, ahora sí. ¿Y saben por qué lo hice, hermano? Porque iba mi hijo conmigo. En primer lugar, por Dios. En segundo lugar, por mí mismo. En tercer lugar, por mi propio hijo. Yo dije: lo dejo así, y como hacemos normalmente los cristianos: ah, sí, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, denme este color, que tiene esta envoltura. Yo dije: tengo que darle una enseñanza a mi propio hijo. ¿Oyeron? Y yo sé que mi hijo estaba: ay, mi papá. Dije: ¿cómo suelta esto aquí? Ni los conoce, pues por eso. Para que me conozcan, ¿cierto? Y entonces estaban así, y sabe. Y bueno, ya ni me acuerdo, yo creo que Josué se acuerda bien, pregúntale, ¿verdad? Pero el punto, hermano, es que le digo: ¿sabe una cosa? Yo no ando buscando. Soy un siervo de Dios. Y ya estaba enfrente, hasta en el mostrador. La empleada agachada nunca me dio la vista, nada más para entregarme el regalo. Y es tanto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar en la eternidad más. Cada vez que caminamos por las calles, cada vez que vamos manejando, cada vez, escúchame bien, no solamente cuando estamos en la iglesia, hay muchos que se conectan o se quieren conectar con el cielo, con la eternidad. Cuando vienen aquí, o cuando están viendo un mensaje a través de los medios, hermano, tenemos que estar con los pies en esa tierra, pero con el corazón y una visión de la eternidad que Dios nos ha dado ya. ¿Entienden? Entonces, eterno, hermano, es perpetuo. Un día, escúchame bien, va a venir pena. Fíjate, mi hermana, sufrir
pena de eterna perdición. Es perpetuo. Si tan solo nuestros jóvenes o los que conforman las iglesias cristianas supiesen, escúchame bien, que no nos debemos de permitir nada en esta vida. Porque Dios nos alcanzó con su gracia, con su misericordia. Escúchame bien. Les están enseñando y nosotros hacemos muy poco para estorbar lo que están recibiendo nuestros jóvenes, nuestros niños. Escúchame bien. Les están enseñando a disfrutar el hoy, pero no están sembrando para una eternidad. Mientras que el mundo entero, con todo el aparato, escúchame bien, de mercadotecnia que respalda, les están diciendo: vive el momento, hoy puedes deleitarte, mañana quién sabe, pero ya lo hiciste hoy, ¿me entiendes? Y ahora sí, sigue adelante y todas estas cosas. Dios te dice: guárdate, porque hay una eternidad esperando por ti. Esto, hermano, no se predica. Ya no se predica. Un día, fíjate bien, es simple este ejemplo. Me estaba vistiendo un domingo por la mañana y saco de mi cajón una playera y tenía un hoyo. Dije: pues total, ¿verdad? Me pongo la camisa encima, aparte la corbata, y luego el saco, ¿quién me va a ver? Y de pronto Dios me habla y me dice: pero yo te veo. Es suficiente con que yo te vea. Es como la experiencia, ¿no?, que tuvo esta actriz con un jovencito, un actor joven, Verónica Castro, y le dice un argentino: oye, ¿qué tal si nos tomamos un café, la copa, y chalala, ¿no? Y le dice: ¿saben una cosa? Le dijo él: con que nadie se va a enterar, con que yo lo sepa, es más que suficiente. Tú vives tu relación con Dios poniendo, depositando, escúchame bien, en la eternidad. En la eternidad tu corazón, tu visión. Estás haciendo todo lo posible por llegar allá. Te estás esforzando, te estás cuidando. Yo sé que algunos van a decir: no, el pastor, porque ya está ruco. Escúchame bien. Todos, incluyendo Cristo, dice la palabra de Dios, fue tentado en todo, pero sin caer en pecado. Pecar, escúchame bien, es el problema. Puedes tener tentaciones, puedes estar puesto ahí en tentación, pero quiero que sepas de una vez que hay una pena que se va a sufrir. Hay un precio que se va a pagar de una manera justa, precisamente, y es de eterna perdición. La perdición, hermano, escúchame bien, es tremendo, pero esto habla, fíjense bien, de una raíz griega que significa destruir. Destruir. Significa ruina, significa muerte y aún hasta castigo, perdición. ¿Sabes? La palabra es olesro. Olesro. ¿Sabes qué significa esto? Significa precisamente destruir. La palabra perdición, obviamente, que es importante. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en el corazón de la Biblia? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo que te está ofreciendo y lo que le ofrece a toda la humanidad es una eternidad a su lado, una eternidad con todas sus bendiciones. ¿Alguna vez tú has viajado a otro lugar, tal vez una playa, algún sitio donde te guste, y tú compras los boletos de avión y dices: no, bueno, ¿y por qué mejor no compro un paquete? Y hay algunos que hasta rentan un coche.
Bueno, Dios te da un paquete completo. Está pensando en ti por todo. Escúchame bien, o en todo por ti. Pero déjame decirte algo. Nosotros tenemos que cuidarnos en esta vida. Tenemos que cuidarnos en esta tierra. Un día, fíjate bien, dice la Biblia que algunos van a sufrir pena. Fíjate bien, van a sufrir la pena de eterna perdición. No es un deleite, no es un instante, no es un momento. Escúchame, es una eternidad. Yo no sé tú, pero yo no estoy dispuesto a perder. Yo estoy dispuesto a guardar el tiempo que sea necesario. Aún yo le he dicho a Dios, si tú sabes que te voy a fallar, si tú sabes que voy a caer, si tú sabes que voy a pecar, prefiero que me quites la vida ahora. Quiero hablar contigo. Muchos quieren la vida precisamente para seguirlo haciendo. Tenemos que cuidarnos. La perdición, escúchame bien, habla de destrucción y de ruina. Habla de perdición, como lo dice aquí en 2 Tesalonicenses 1:9 que hemos leído. Habla de ruina, destrucción. Y obviamente que se traduce en algunos pasajes, destrucción, en todos los pasajes, excepto en uno. Y vamos a aprender algunas cosas de esto, ¿sale? Rápidamente. Olesro se utiliza del efecto, fíjate bien, sobre la condición física de un creyente errado. Aquel que se ha equivocado, aquel que ha caído, aquel que no quiere considerar a Dios en serio. Le puede gustar la idea de saber, de tener algún conocimiento de parte de Dios. Pero otra cosa es vivir una vida recta. Una vida sin mancha. Escúchame, con el propósito, obviamente, de que redunde en su provecho espiritual. En 1 Corintios 5:5 dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Tu carne se va a quedar aquí. Miren qué tremendo. Hace muchos años yo leí esto en un folleto basado en información de los americanos, pero los estudiantes de medicina iban en aquel entonces, yo creo que ahora puede ser lo mismo, pero podrían comprar un muerto en 10 centavos de dólar. Lo adquirían y lo llevaban para sus prácticas. Eso es lo que en un momento dado vale tu carne, tu cuerpo. Apenas a mis alumnos les acabo de enseñar una cita bíblica donde habla este cuerpo de humillación. Tú te podrás creer Miss Universo o Charales Atlas, pero tu cuerpo es un cuerpo de humillación. ¿Me entienden? Porque luego andamos tan prendidos que olvidas, hasta caminamos diferente. Pero es un cuerpo de humillación. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo, cuando escribió esto, escuchen, tenía su vista puesta en el cielo, en lo eterno, en aquello que perdura al lado del Señor. Esta palabra, fíjate bien, también se usa del efecto de los juicios divinos, sobre los hombres en la introducción precisamente del día del Señor y de la revelación del Señor Jesús. Miren, vamos a ver 1 Corintios 5:3. De hecho, 2 Tesalonicenses 1:9 lo habla, pero es de lo que estamos estudiando. Pero 1 Corintios 5:3 dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Sale? Ahora, olesro se usa de las consecuencias, escúcheme por el amor de Dios, de las consecuencias del placer a la carne, de los deleites a la carne, referidas precisamente a la destrucción física y posiblemente la de todo el ser.
¿Oyeron? En 1 Timoteo 6:9, consecuencias del placer de la carne. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, escucha, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Déjame leerte esto. Porque hay cristianos que incluso se aferran en ser millonarios, ricos. Porque los que quieren enriquecerse, ojo, caen en tentación y lazo. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Qué tremendo. Ustedes no se acuerdan porque algunos de ustedes están muy jóvenes, pero hubo un caso en Estados Unidos de un mexicano que lo habían condenado precisamente a la inyección o la letal o no me acuerdo si a la silla eléctrica, pero el punto es que estuvo años, estuvo preso. ¿Y qué creen? Cuando salió libre, imagínense, se vino a México y luego lo empezaron a entrevistar, a ofrecer dinero, iban a hacer hasta una película con él, de su vida y todo, ya traía un super carrazo. ¿Y qué creen? Se estrelló, tuvo un accidente y se murió. Y dicen, qué mala pata. No, ¿sabes qué? El problema de muchos es que quieren convertirse en ricos. Pero cuando hay ese querer, ese deseo, ese anhelo, escúchame bien, precisamente caen en tentación y lazos. Yo sé que alguno por ahí hasta se burló de Jesús. Bueno, ¿qué caso tú no te quieres convertir en rico? ¿Sabes una cosa? Él estaba hablando de hacer riquezas en el cielo. Y muchas codicias necias. ¿Sabes qué? A veces compras lo que no necesitas. Compras un carro para comprar otro carro y luego compras otro carro, otra casa. Codicias necias y dañosas. Hay un siervo de Dios que escribió algunos libros en Estados Unidos y él hizo un pacto con su esposa. Él llegó a un acuerdo y dijo, ¿sabes una cosa? Mira, estamos acostumbrados a vivir de cierto nivel. Yo quiero pactar contigo, quiero que estemos de acuerdo, tú y yo. Escuchen lo que estaban a punto de recibir. Nunca vamos a vivir o a tratar de vivir en un nivel más alto para que no perdamos el piso. ¿Oyeron? ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos que caen precisamente en codicias necias y dañosas, nota, que hunden a los hombres en destrucción, ahí está la palabra, y perdición. En tanto que la palabra, no les voy a hablar de esto, por un día ya les hablé, apoleía, acentúa el carácter final, eterno o irrevocable de la ruina. Significa destrucción, luego en algunos versículos nuestros está traducido más bien como destrucción, pero acentúa el carácter final, eterno e irrevocable, es decir, sin regreso, de la ruina. La palabra Apolos, ¿han escuchado ustedes el nombre de Apolos? Yo les prediqué un día de esto. Apolos significa destructor. Yo les decía, ¿destructor de qué? De malas doctrinas, de malas posiciones doctrinales. Y él se dedicaba a destruir todo argumento con la palabra de Dios. ¿Oyeron? Entonces, hay otra cosa muy importante acerca de ser excluidos de la gloria de Dios. ¿De la qué? De la gloria de Dios. La vez pasada que estuve hablando, que un día fui a orar por un despacho de un abogado que le puso la dique, y la otra palabra ya me acordé, la doxa, la gloria, doxa, la gloria. Aquí la palabra de Dios dice, fíjense bien, que estas personas van a ser excluidas de la presencia del Señor.
Excluidos es quedar fuera. ¿Y sabes qué fue lo que me sorprendió esta palabra? ¿Quieren saberlo? Escúchame. Esta palabra significa fuera, significa lejos. Nota, bueno, pastor, ¿qué tiene extraordinario esto? Lejos de algo cercano. ¿Oyeron? Fíjense bien. O sea, que la presencia del Señor ha estado tan cerca de algunos, tan cerca, tal vez de muchos, tal vez cerca de multitudes, y sin embargo, por sus acciones, por sus decisiones, ellos serán excluidos. Han estado cerca, pero están lejos de la presencia del Señor. Este pastor que tuvimos y que teníamos todas estas personas por contactar para discipularlos, y que las iglesias alrededor de nuestra iglesia no aceptaron, escúchame bien, hacerse cargo de esas personas, y que el pastor vino y nos dijo, ¿saben qué? Pues no quisieron, vamos a tener que tomarlo nosotros. ¿Está bien? ¿Ok? Bueno, déjenme decirle algo. Este mismo pastor nos decía a nosotros, esta colonia y alrededor no van a tener excusa delante de la presencia de Dios, porque nos hemos presentado ante el Evangelio. No van a tener excusa que nos va a respaldar para librar el juicio de Dios. Aquí está hablando, fíjate bien, que hay algunos que aunque están cerca, pero por su actitud, por sus decisiones, por su forma de ser, están lejos. Entonces van a ser excluidos de eso que ha estado tan cerca. Van a ser excluidos, van a estar lejos, estando tan cerca de la presencia de Dios, del Señor. La palabra presencia obviamente es una palabra hermosa. Presopón, ¿sí? Prosopón, perdón. ¿Sabes? Esta palabra significa precisamente la presencia de Dios. Se relaciona única y exclusivamente de la presencia de Dios. Y yo sé que algunos aquí en este mundo, en esta tierra, dicen, ¿y yo para qué quiero estar en la presencia de Dios si desde aquí de la tierra no quiero estar? ¿Ya ven que hay un dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo luego lo distorsiono un poco. Dime con quién andas, dime con quién andas y te diré cómo hablas. Dime con quién andas y te diré lo que te estás metiendo a tu cuerpo. Escúchame. Porque las malas compañías logran influenciarnos para mal. Las malas compañías. Cuando nosotros hablamos de la presencia de Dios, aún aquí en esta tierra, y que obviamente el motivo en esta tarde es lucha aún contra ti mismo, lucha en contra de tu carne, lucha en contra de tus pensamientos, lucha en contra del sueño, de la flojera, de lo que tú quieras. Pero no te pierdas la presencia de Dios. Yo sé que hay algunos, y abundan cada día más y más, que no sienten nada por buscar la presencia de Dios. No se esfuerzan nada por buscar la presencia de Dios. Pero cada uno de nosotros, cuando experimentamos la presencia de Dios, es como aquel hermano que un día tuvimos predicando en esta iglesia, comiendo en la casa, me decía, pues ponía un ejemplo, decía, un día yo probé el caviar. Obviamente cuando ya como otras cosas, ya no me gustan. Es como por ahí unos jóvenes que se acaban de ir de luna de miel, los mandaron a un lugar así que es como un paraíso, y le dijeron, le advirtieron a este muchacho, dijeron, ¿sabes cuál va a ser el problema? El problema es que cuando conozcas ese sitio, no te vas a conformar con ir a cualquier playa. Esto es un paraíso.
Cuando tú has experimentado la presencia de Dios, estoy hablando de verdad. Cuando tú has sentido la presencia de Dios, tú quieres que los minutos pasen. Cuando has experimentado la presencia de Dios, no quieres que el culto termine. Cuando tú has experimentado la presencia de Dios, no estás con el reloj en la mano, no estás pensando en lo que vas a comer, el hambre se va, el sueño se disipa. Escúchame bien, lo único que tienes en tu mente y en tu corazón es: dame más. Más de ti. Lléname más. En eso sí deberíamos de ser hasta insaciables, hermano. Pero así yo quiero estar en tu presencia. Anhelo tu presencia. Escúchame bien. Muchos serán excluidos de la presencia si no la anhelan aquí. Si por 10, 15, 20, 30 años que han estado en donde la presencia de Dios se manifiesta, no se han interesado en ella. ¿Para qué ir al cielo si la presencia de Dios va a estar allá por toda la eternidad? Entonces nosotros debemos de aprender a anhelar su presencia desde aquí. A decirle al Señor: Señor, quita todo lo carnal de mí. Quita todo aquello que me estorbe. Quita todo aquello, Señor, que está estorbando el fluir de tu presencia en mi vida, en mis predicaciones, en mi enseñanza. Pero cuando estamos acostumbrados a dormitar, está bien, predicador, está bien, tú vas al cielo, yo luego lo veo. Cuidado. La presencia de Dios debería de ser un anhelo ferviente diariamente en nuestra relación con el Señor. ¿Sabes? Estamos hablando la presencia del Señor, del Curios, del Supremo en autoridad. No es cualquier cosa. Ayer que estábamos en esta fiesta y que estaba el presidente municipal electo, yo me di cuenta que varios se levantaron de sus lugares y querían consumir mucho tiempo hablando con él. Estaban quedando bien, ¿me entiendes? Mientras que nosotros le dijimos: ¿sabes qué? Yo le dije: mira, nosotros hemos venido aquí por 9 años. 3 presidentes municipales nos ha tocado estar aquí. Y creo que hemos tenido mayor penetración que los mismos presidentes municipales. Hemos llevado despensas, juguetes, les hemos llevado payasos, mientras que los políticos no hacen nada por ellos. Mientras que todos querían quedar bien. Mi esposa todavía se lo agarró más tiempo. El hermano Logio. Pero déjame decirte algo. Si ese es el anhelo que tienen por un hombre, por la presencia de un hombre, es lo que pasa luego con las mujeres, con sus maridos, o con sus hijos, con sus nietos. Anhelan más la presencia de ellos. ¿Sabes que yo ahorita tengo un hermano en el hospital? Se supone que ayer lo operaron. No lo operaron. Vino mi hermano de Mexicali, mi hermana de Querétaro, un primo desde Tepic, Nayarit. Y yo dije: yo tengo que cumplir. Tengo un trabajo, tengo una labor. Tengo que desempeñar a lo que fui llamado. Y yo pudiera excusarme, decir: ahí den cualquier cosa, hagan una reunión de oración y a ver qué hacen. ¿Sabes? Un día esta gente va a ser excluida de la gloria, del poder. La gloria, la doxa. ¿Sabes? Viene precisamente una gloria sobre nosotros. Qué lamentable que ese canto que se grabó hace muchísimos años atrás no haya tenido la trascendencia porque le faltó publicidad. Pero habla de que tu gloria, oh Dios, me transformó. Nunca más volverá a ser el mismo. Cuando tú has experimentado la gloria del Señor, no te vas a conformar con cualquier cosa. No te vas a conformar, escúchame bien, yendo a ciertos lugares, escuchar a ciertas personas. No te vas a conformar con nada que no sea otra vez la gloria misma de Dios sobre tu vida,
sobre tu corazón, sobre tu familia, sobre tu hogar. La gloria. Oh, hermano, estamos hablando, hermano, de algo que tenemos que anhelar. Es un resplandor, es un esplendor que emana de Dios. Hace algunos meses un amigo mío, predicador, lo hemos tenido acá, se fue a cierta parte porque había un avivamiento, le habían hablado del avivamiento. Dice que él llegó ahí, predicó un evangelista y dijo, bueno, pues es todo. Y dice que él ya iba bajando la escalera porque hasta le tocó la parte de arriba, ahí en ese templo, y empieza a bajar las escaleras y de pronto el predicador venía subiendo las escaleras. Y le dijo, tú no has sido llamado para ser un espectador nada más, ¿entiendes? Sino para ser utilizado por Dios. Lo señaló nada más, hermano, y cayó. Era la hora de la salida del templo, del culto. ¿Saben hasta qué hora reaccionó? Al siguiente día, 24 horas después. Dice que él no quería reaccionar. Estaba disfrutando de la presencia de Dios. Imagínate, ahí lo he dejado. ¿Cómo habrán estado, hermano, 10 días aquellos como 120 que habían recibido la promesa del Padre? Habían recibido la promesa de Jesucristo para que recibiese la promesa del Padre, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo. ¿Tú crees, hermano, que ellos iban solamente por unas horas? Ellos anhelaban mucho más que una hora. ¿Tú crees 2 horas? ¿1 día, 2 días, 3 días? Ellos anhelaban eso prometido por Jesucristo, sin importar el tiempo que transcurriera. Cuando tú estás anhelando la gloria y la presencia de Dios, estas 2 cosas tremendas, de las cuales van a ser excluidos aquellos que han atribulado al pueblo del Señor, escúchame bien, cuando nosotros verdaderamente anhelamos, es cuando decimos, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. No hay cosa mejor que pueda hacer que depositarme en tus planes, en tus propósitos, en tus manos, para la gloria y la honra tuya. Quiero orar por ti. Sabes, lamentablemente muchos van a pagar esto. Y quiero decirte que si alguien ha seguido el hilo de estos mensajes, bueno, está muy bien, pero usted ha hablado del propósito y siempre con respecto al juicio, con respecto, ¿verdad?, a lo que va a suceder con aquellos que han atribulado. ¿Y qué de nosotros los santos? Es de lo que más hemos escuchado. Y vosotros que sois atribulados, dice el versículo 7, daos reposo con nosotros. Él viene a darnos reposo. Él viene a darnos reposo cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Amén. Él viene ¿a qué? A darnos reposo. Él viene a glorificarse en sus santos. No tan cualquiera. Ni siquiera dice creyentes, santos. Aquellos que se han apartado para Dios. Y solamente para Dios. Sus santos, aquellos que se han librado con la ayuda del Señor. El Señor los ha quitado de todo pecado. Y sabes, dice la Biblia, y serán mirados todos los que creyeron. Los santos van a mirar a aquellos que creyeron. Este principio tan importante que está por darse es un evento, es algo que va a marcar al mundo entero. La segunda venida de Cristo. Repito, Él no viene a morir,
otra vez en la cruz del Calvario, Él viene precisamente en poder y en gloria y poner las cosas en su lugar. Si hemos sido atribulados, te quiero decir, hay un reposo prometido por Dios. Dios quiere que descansemos en Él. Y este reposo va a ser, hermano, maravilloso delante de la presencia del Señor. Quiero orar por ti. Si tú has estado tan valiente en tu fe, tu entrega, yo quiero que vengas acá al frente. Es tu decisión. La vida es una vida de decisiones. Podemos pagar consecuencias o recibir bendiciones por lo que decidamos en esta vida. Vamos a orar, ponte sobre tus pies. Quiero decirte que aquí está el Señor para ayudarte. Aquí está el Señor para glorificarse en ti. Como dice esta palabra, Él viene a glorificarse en los santos. No es suficiente creer, es suficiente vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Ven para acá, haz un compromiso con Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes de alabarte, de glorificarte, de engrandecerte. Gracias, Señor, porque un día vas a venir a darnos reposo. Te vas a glorificar en los santos. Vas a actuar de una manera maravillosa en aquellos que hemos creído, que hemos predicado, que hemos enseñado, que hemos advertido. Señor, por lo tanto, este grupo, Señor, no va a tener excusa delante de ti. Han escuchado, Señor, de que se sufrirá pena de eterna perdición. Hemos también escuchado, Señor, que serán excluidos, Señor, aquellos que han atribulado a tu pueblo. Serán excluidos de la presencia del Señor y también de la gloria de su poder. Padre, ayúdanos a permanecer de acuerdo a tu palabra, a tus promesas. Que tu Espíritu Santo nos ayude. Y perdónanos, Señor, si no hemos puesto nuestra vista en la eterno. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado nuestra relación contigo. Perdónanos si hemos hecho cosas que te desagradan. Perdónanos, Señor, si no hemos sido, Señor, los hijos que tú te mereces. Perdónanos, porque tú, Señor, has visto cómo hemos fallado delante de ti. Perdónanos. Derrámate con tu gran poder, con tu gran autoridad, y ayúdanos a vivir vidas santas, entregadas a ti, comprometidas contigo. Que cumplamos tus mandamientos, que obedezcamos el Evangelio. Simplemente tu palabra dice que nos congreguemos. Tu palabra dice, Señor, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Te pido, Padre, que anhelemos estar en tu presencia. Que anhelemos, Señor, ser envueltos en tu gloria. Que cambie nuestra mentalidad carnal, Señor. Una mentalidad que está pensando solamente en el deleite, Señor, temporal. En el deleite del momento, Señor.